¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum nos recordó que el próximo 4 de marzo termina esta suspensión ordenada por Donald Trump o acordada con Donald Trump sobre la cuestión de suspensión de aranceles. Espero que con esto me dé un like en este espacio, @sociedades de pensamiento, con un servidor Carlos Monroy en YouTube, lo mismo que en TikTok, pero ahí como @Monroy_HER, y en Facebook, además del espacio con el que acompañamos a Luis Pantoja en su página de Comunicadores MX, donde esta colaboración llega también hasta ustedes. Bueno, resulta que luego de que Donald Trump sostuviera que los aranceles a México y Canadá siguen según lo programado, pues la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el 4 de marzo pues, es la fecha en que se cierra este periodo de suspensión de los impuestos de Estados Unidos, según el acuerdo con el propio presidente norteamericano, por lo que ya lista su nueva llamada al mandatario estadounidense para explicarle claramente algunas cosas que suenan hasta lógico y que afortunadamente a través de las mañaneras tenemos acceso a ese tipo de información, no a través de otros medios. Pues la doctora Sheinbaum dice que sobre estas nuevas amenazas sobre aranceles, el presidente de Estados Unidos hizo alusión a la reciprocidad de impuestos a imponer a estos países y a otros que le cobran gravámenes, es decir, que le cobran impuestos a los productos de su país. Pero resulta, como la clara y lo transparenta muy bien la presidenta, que como México pues no le cobra impuestos a Estados Unidos de ninguna manera, en ninguna forma, en ningún modo, en ningún momento, entonces no corresponde esta amenaza que hace hacia México de imponerle aranceles. Dice la doctora Sheinbaum, habla de que si un país pone impuestos a las exportaciones, es decir, si los productos norteamericanos al entrar a Europa tienen, por ejemplo, un impuesto, entonces él, el presidente Trump, dice que en reciprocidad Estados Unidos le va a poner una tarifa a los productos que procedentes de Europa, pero en el caso de México, dice Sheinbaum, nosotros, ¿qué? ¿Qué tenemos que ver? Nosotros no le cobramos impuestos a Estados Unidos, de manera que no cabe esa amenaza. Y se la quiere aclarar otra vez vía telefónica, esperando ya que en algún momento se vean directamente cara a cara. Como dice el presidente Donald Trump, la señora Claudia Sheinbaum, para que les duela a los fachos aquí en México, es una mujer maravillosa y no podemos dudar de que en algún momento dado, con argumentos, con razonamientos, con lógica, con seriedad y profesionalismo que caracterizan a la doctora Sheinbaum, pues le haga manitas de puerco al güero y pues de alguna forma lo convenza o lleguen a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Luego la presidenta habló sobre esta organización a la que ya Estados Unidos le quitó el billete que les inyectaba durante las campañas, durante la campaña de Claudia Sheinbaum y durante años atacando esta organización de Claudio X González y la CASAR, esta señora, pues ya les quitaron su lana, pero el gobierno de México también tiene estudiado que a esta organización ya le fue cancelado, como parece ser, el permiso como donataria autorizada por el SAT, luego de que se diera a conocer la cancelación, esta que les digo como donataria autorizada, así se llama, de la Organización Mexicana contra o a favor de la corrupción y la impunidad del MCCI por parte del SAT. La presidenta señala que la intención de dicha acción comenzó desde el gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador y su administración le estaba dando seguimiento, pero no confirma si oficialmente se logró. Venía desde el gobierno anterior y le estamos dando, como dice la doctora Sheinbaum, estamos siguiendo la huella. Hasta ayer no conocía si ya hubo una resolución en este sentido, pero a eso, júrenlo, que a eso va. Luego, por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana acusa a los cárteles del narcotráfico por las muertes de menores allá en Sinaloa. Esto le correspondió decirlo a Omar García Harfuch, que atribuye que las muertes de menores de edad en Sinaloa han sido provocadas
por los grupos delincuenciales que operan en aquel estado, en Sinaloa, y como parte de la estrategia para proteger a menores de edad de la violencia en esa entidad, el funcionario destacó las acciones que están siguiendo como el reforzamiento constante en el estado de Sinaloa y el debilitar a las estructuras criminales. Apunta que la Guardia Nacional ha tenido ya mucha presencia en escuelas de Sinaloa y ha sido permanente en dicha entidad. Y por su parte, Alejandro Gertz Manero, que ya es más común que vaya a las mañaneras, que esté ahí presente, confirmó que Emilio Lozoya, lo recuerdan, el ex director de Petróleos Mexicanos en la época de Peña Nieto, pues sigue en México y acusa al sistema judicial por el retraso en su proceso. Por eso Alejandro Gertz Manero, titular, el fiscal general de la República, indicó que desde el gobierno de Peña Nieto se comenzó esta investigación de los casos de Odebrecht y de agronitrogenado, pero se les dio carpetazo a ambos asuntos en ese momento. Por eso en la administración del expresidente López Obrador, en 3 meses se logró establecer toda la responsabilidad en los dos asuntos. Sin embargo, destacó que Emilio Lozoya huyó del país y fue extraditado en un tiempo récord, por lo que Lozoya solicitó lo que se conoce como un criterio de oportunidad. Confirma que Lozoya sigue en México y tiene libertad procesal y denuncia que el sistema judicial pues ha retardado el proceso en su contra. Luego viene el asunto de los aviones y los drones, supuestamente espías de Estados Unidos en México. La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que no hay ningún indicio de que exista violación al espacio aéreo nacional, porque según lo señala el general Terevilla, el general secretario de la Defensa, no hay ningún indicio a este respecto sobre el posible espionaje y revela que México especifica el área, la ruta y la información que recaban estos drones, misma que en ocasiones se transmite en tiempo real a las autoridades mexicanas, porque hay un acuerdo de cooperación en este sentido. No es que se pueda llamar espionaje cuando hay un acuerdo, y pues la Sedena mantiene su control sobre la cuestión del área donde van a trabajar, las rutas y la información que deben regresarle como consecuencia al gobierno mexicano. Luego este asunto de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, y el caso de la afiliación del expanista, este corruptísimo Miguel Ángel Yunes Márquez, que le dio el voto a Morena para hacer la mayoría calificada en el Congreso. Eso sí, hay que decirlo, hay que recordarlo, pero de que es un corruptazo de peso. Por eso está enojada, muy enojada, Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, porque pues, ¿cómo es posible que lo afilien? Pero pues, ahí están los dimes y diretes y el debate al interior de Morena por este asunto. Entonces la presidenta aclara que fue la Cámara de Senadores quien realizó la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez al partido, es decir, a Morena, y no el hijo de López Obrador, no Andrés Manuel López Beltrán, quien es el actual secretario de organización precisamente de Morena. Y entonces destaca la presidenta que la Comisión de Honestidad y Justicia del propio partido, Guinda, será quien decida si es procedente o no esta afiliación, después de escuchar voces a favor o en contrario. Creo que hay más en contrario que a favor de este sujeto. Regresamos con Gertz Manero, quien confirma que México ya solicitó a pregunta de los reporteros la extradición del Mayo Zambada, pero recordó que desde julio del año pasado, 2024, la Fiscalía General de la República había iniciado este procedimiento por el delito de secuestro y el transporte ilegal del Mayo Zambada en contra de su libertad a Estados Unidos. Gertz Manero confirma que se inició este procedimiento de extradición para Ismael, el Mayo Zambada, pues en México tiene órdenes de aprehensión vigentes. México quiere que pague aquí, y el gobierno de Estados Unidos informó en diciembre del año pasado que ya tenía el requerimiento de extradición del Mayo Zambada. Por ahí están en las cosas. Por eso dice Gertz Manero que no ha tenido contacto con los abogados del Mayo Zambada, ni para qué. Dice, no veo para qué en este momento. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir las órdenes de aprehensión que tiene en su contra este delincuente,
y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, pues también la atenderemos en su momento, lo comentaremos y a ver qué es lo que ocurre. Por cierto que la Fiscalía General de la República realizó 11 extradiciones en tan solo una semana. Perdón, esto ocurrió del 17 al 23 de este mes de febrero, pero señala que el problema fundamental que se tiene en materia de extradiciones es que presuntos delincuentes tramitan amparos, los cuales son concedidos por los jueces, es decir, jueces que liberan a verdaderos maleantes. Ahí está el caso, todavía no se termina esta actuación de los jueces corruptísimos. Omar García Harfuch, otra vez regresamos con él, descartó que operativos en Culiacán hayan sido para detener a otro maleantazo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo. Entonces, Omar García Harfuch descarta que este operativo en Culiacán de la semana anterior, lo recordarán, no fue para detener a Iván Archibaldo Guzmán, quien es el líder de los Chapitos. Aclara que los objetivos del operativo en Culiacán fueron la detención de José Ángel N. y Kevin N., los cuales se llevaron a cabo con éxito. La detención y operación del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea iban enfocados a estos dos sujetos, a estos dos objetivos. Fueron dos operaciones distintas, eran objetivos específicos, las dos se cumplieron con éxito y no era el objetivo en estas dos operaciones el sujeto que se ha mencionado, es decir, el hijo de Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Se desmiente, dicen los reporteros, le preguntan que Iván Archibaldo Guzmán Salazar fue quien escapó por un túnel. Preguntan, dice el secretario de Seguridad, sí, los objetivos eran muy claros, agrega. Y dice, por otra parte, el señor Omar García Harfuch descarta una nueva información sobre la salud de Nemesio Oseguero Cervantes, el Mencho, otro superdelincuente, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora sí que estas son historias policíacas. Dice en este asunto que la salud de este sujeto pues es delicada, pero las autoridades federales no tienen una nueva información de su salud, de su estado, porque el líder del cártel Jalisco, el Mencho, lo último que se sabe es que tiene un asunto de padecimiento por deficiencia renal. Hasta ahí no hay más, según la autoridad en materia de seguridad. Y por otra parte, el propio García Harfuch minimizó la designación, como ya lo hizo la presidenta hace unos días, de los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas. Dice García Harfuch, ellos lo pueden designar en su país como quieran, para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para el gobierno mexicano, sostuvo el secretario de Seguridad sobre la designación de este concepto de los cárteles del narcotráfico calificados en Estados Unidos como organizaciones terroristas. Aclara que el combate a los cárteles del narcotráfico por parte del gobierno de México no inició apenas hace unos días, cuando se hizo mención por parte de Donald Trump y su gobierno de este calificativo de grupos terroristas. No inició con eso, sino desde mucho, mucho antes. Cuando menos desde octubre se han venido presentando resultados relevantes en contra de estos criminales. Y también comentó que es muy común el aseguramiento de casas con túneles, la moda que impuso Chapo Guzmán para escaparse en varios lados, en varios sitios allá en Sinaloa, como lo fue la semana pasada, este hallazgo de un túnel en Tierra Blanca, en Culiacán. Omar García señala que ha habido aseguramientos de propiedades en Sinaloa con túneles de escape. Parece que hicieron la especialidad de los topos, los narcos del cártel de Sinaloa y otros grupos igual lo han hecho, a hacer túneles para por ahí escapar. Pero dice definitivamente que sí hay un debilitamiento importante y constante de las estructuras delictivas de los Chapitos y los Mayos tras la detención del círculo cercano
a este tipo, a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de dicha facción del cártel de Sinaloa, y otras que se han venido llevando a cabo desde el alza de la violencia en la entidad allá en Sinaloa, provocada precisamente por el secuestro ilegal de Mayo Zambada y provocado por las autoridades, ¿cuáles? Del gobierno norteamericano, que se pasaron ahora sí que de pistaches, lo secuestraron, se lo llevaron a su territorio y esto provocó lo que hoy vemos en Sinaloa en términos de violencia. Entonces se destaca que las recientes detenciones del piloto de Iván Archibaldo Guzmán, para que se lo aprenda, José Ángel N. y de Kevin N., su jefe de seguridad, pues ahí están como prueba del trabajo que está haciendo el gobierno mexicano en este sentido. Gracias, pásenla muy bien.